Si le preguntásemos a un coleccionista de Transformers cuáles son las principales líneas de la franquicia y en qué orden las diría según su importancia, en primer lugar, y sin ningún género de dudas, la gran mayoría de los coleccionistas veteranos mencionaríamos la G1. Seguramente, y después de eso, muchos se decantarían por nombrar a la línea Masterpiece, de una forma totalmente merecida, también tengo que decir. El tercer puesto seguramente ya estaría más reñido, ya que, por ejemplo, los más jóvenes mencionarían sin ningún tipo de dudas todas las figuras relacionadas con las películas de Michael Bay. Y más allá, ya podríamos mencionar otras líneas igualmente buenas, como la Classics, Alternators, otros tantos mencionaríamos seguramente la línea Beast Wars, pero la verdad, es posible que muchos de nosotros no mencionaríamos a la G2 como una de las líneas principales dentro de la franquicia. Es más, me atrevo a asegurar que seguramente más de uno nos íbamos a olvidar de mencionarla en una primera respuesta. La línea G2 es uno de los grandes olvidados de la franquicia, y os puedo asegurar que no será porque esta línea no presentó figuras totalmente alucinantes para la época en la que fue creada. Entonces, ¿cuáles son las causas que propiciaron el rápido fracaso de esta línea? ¿Qué es lo que sucedió para que la G2 en un plazo de 3 años desapareciera del mercado completamente? En este vídeo voy a tratar de explicar cuáles fueron los factores que provocaron la prematura caída de la línea G2. Para entender esta historia nos tenemos que remontar a 1993. 2 años antes, Hasbro dio por finalizada la línea Transformers original, tanto la serie como la producción de figuras, dando la sensación de que esta enorme franquicia había terminado para siempre. Pero, como he dicho, en el año 1993, Hasbro decidió resucitar a la gallina de los huevos de oro con una nueva producción de figuras, la cual denominó Generación 2, o Generation 2. Aunque, si somos sinceros, hay que reconocer que esta línea no empezó de la mejor manera posible, ya que la gran mayoría de los muñecos originales de esta línea consistían en repintados de algunas de las figuras más clásicas de la G1, tales como Starscream, Sideswipe, Inferno, Grimlock o el propio Optimus Prime. Bien es cierto que estas figuras, además de alardear de una técnica de ingeniería detrás bastante notable, ofrecían algunas características más que interesantes, como chips de sonido y pistolas que lanzaban agua. Con esta línea se intentó proclamar una nueva era de tal forma que hasta los conocidísimos símbolos Autobot y Decepticon cambiaron drásticamente de forma para mostrar dichas intenciones. Esta nueva hornada de figuras repintadas se entremezcló con otras de nueva factura. Pero todo esto no impidió que el relanzamiento durara tan solo 3 años, y es que la G2 ya terminó de perder fuelle llegado el año 1995. Llegados a este punto, es momento de preguntarse el porqué del fracaso tan repentino de esta línea. Si presentaba figuras de una calidad tan buena, ¿qué es lo que pasó para que esta línea se pegara tal batacazo pasados tan solo 3 años? Es cierto que inaugurar la G2 a base de repintados no fue el mejor movimiento que pudo hacer la compañía en ese momento. Pero en mi opinión, más que los motivos, hay un único motivo, el principal motivo. Si analizamos los antecedentes de la franquicia, podemos ver la manera en la que fue apoyada la G1. Y esto se consiguió mediante una extensa mitología detrás de cada una de sus figuras, en forma de serie de televisión, cómics e incluso una película que llegó a los cines en el año 1986. La línea G2 se lanzó al mercado sin ningún tipo de mitología detrás que apoyase a sus figuras. Y para mí ese fue el principal motivo que propició su rápida caída, ya que no fue hasta el año 2003 con la línea Universe que se consiguió lanzar al mercado una línea de figuras las cuales pudieran venderse bien sin una mitología, sin una serie detrás que apoyase dichos muñecos. A la línea G2 tan solo le acompañó una tirada limitada de 12 números de cómic en los cuales se reflejaban personajes tan pintorescos como el Ligue Máximo, los cuales no tuvieron un gran calado entre la comunidad de aficionados. Para mí, este es el principal motivo por el que la línea G2 no llegó a tener un mayor calado entre la comunidad de aficionados de Transformers. Sin embargo, y si os fijáis en el título del vídeo, el término fracasar lo he puesto a propósito entre comillas. Y es que si analizamos un par de factores y curiosidades más que todavía no he mencionado, podréis comprobar cómo este no fue un fracaso total, sino que de alguna manera fue bastante relativo,
ya que la G2 resultó ser un campo de pruebas muy beneficioso para la compañía. De la serie Cyberjet, perteneciente a la última etapa de la G2, surgió la famosa articulación en forma de bola. Esto añadió transformaciones mucho más complejas a las figuras y la posibilidad sin precedentes de poder posicionar estas de una manera hasta entonces impensable en la franquicia de Transformers. Y otra anécdota para mí bastante curiosa es el término G1 y G2. Hay mucha gente que no sabe que realmente las primeras figuras de Transformers que salieron no tenían ningún apelativo detrás, es decir, el término G1 como tal no existía. Cuando Hasbro relanzó los Transformers en el año 1993, fue en ese momento cuando denominó a sus nuevas figuras Generation 2. Y de esa manera renombró de manera automática y retroactiva todas las figuras anteriores, es decir, las clásicas que todos conocemos como Generation 1 o G1, adoptando el término de forma canónica hasta día de hoy. Así que como podéis ver, es otra de las grandes cosas que le debemos a la línea G2. ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Existe algún dato que me haya dejado en el tintero y que os gustaría que hubiese incluido? ¿Habéis descubierto nuevos aspectos de la franquicia de Transformers los cuales a lo mejor desconocíais? Para todo esto, hacedmelo saber en los comentarios y yo estaré encantado de responderos lo antes posible. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like, no olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo de la Taberna Junkion.